que tuvimos la bendición de tener nuestra pastora, que empieza por el interior, hablábamos. Y en Proverbios 23:7, que fue el versículo que más me quedó, que es: ¿cuál es el hombre en su corazón? Así es él. Entonces veíamos que el cambio era de adentro hacia afuera. Era una transformación que empezaba en el interior. Y esa transformación se debía a que el Espíritu Santo venía a morar en nosotros y Él es el que nos guía y nos alumbra a siempre a mejorar a causa de Cristo. La sesión 2, que nos la dio nuestra amada Olga, es medita en la palabra. Meditar en la palabra, que es lo que alumbra nuestro entendimiento y nos ayuda a accionar por medio de ella. Lo que ella hablaba era acerca de cuando leemos la palabra, no solamente leerla y nos vamos, sino que usó eso de masticar la palabra. Y eso me pareció como súper bueno, porque el masticar es meditar, es pensarlo. Y no solamente comernos así como muchas veces nos ha pasado de que algo está muy rico y lo tragamos de una, ¿no? Pero masticarlo, no masticarlo, saborearlo bien, cada sabor, que cada nutriente lo podamos saborear. Y la sesión 3, que lo tuvimos el privilegio de Janina, que lo dio, que es que Dios nos habla, ¿no? Que por medio de su palabra. La palabra de Dios es vida. Y el versículo que ella usó también, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale del Señor, ¿no? Así que, y la cuarta sesión, ahí estamos iniciando y nos metemos de lleno, se es transformado, por si alguien anota, transformada la cuarta sesión. Entonces, hasta ahora vimos la transición de la palabra de Dios. Entonces vimos de que la palabra de Dios es una semilla que se introduce en nosotros, se medita, se riega por medio de la meditación, por medio de prestarle nuestra atención verdadera hacia ella, y que da fruto. Entonces vimos esa transición, ¿no? Empieza por interior, meditar en la palabra, ser atentos a la palabra de Dios y escuchar cuando Él nos habla. Y el ser transformado por medio de la palabra, que ahí es la parte que más nos gusta, ¿no? Porque es la parte más visible, digamos. Entonces, cuando la palabra es sobrenatural, va a tener resultados sobrenaturales. Entonces, esto me llevaba a pensar, ¿no? También de que si vinimos hace 4 sesiones, ¿no? Que venimos siempre meditando la palabra, y siempre en esta casa se habla mucho acerca de la palabra y meditar, y que siempre la palabra de Dios sea siempre nuestra base. Pero nunca nos llegamos a preguntar, entonces, ¿qué es lo que está pasando que no estoy dando fruto? ¿Por qué a veces me siento desanimado? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué a veces estoy re triste? ¿O por qué me dicen algo y me exalto y me enojo? Y broto en cólera, estallo en cólera, ¿no? ¿Nunca pensaron en esas cosas? Porque yo sí, y mi esposo es testigo. Entonces, vamos a ver por qué. Los invito a que vayamos a Romanos 8:6. Romanos 8:6, que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, había un ejemplo que me gustó mucho en esta escritura, en el libro, que es para resaltarlo, que este pastor, ¿no? Andrew Womack, este maestro, hablaba acerca de que yo no tengo que estar cuando vos plantaste las semillas para ir a tu jardín y ver lo que salió, porque conforme a lo que vos plantaste es lo que va a dar fruto. Y cuando yo leía esto, ¡pum!, me caí como, uy, qué incómodo, ¿no? Porque entonces lo que yo planté es lo que dio fruto. Y me río porque digo de que mi esposo es testigo, porque muchas veces, así como me ven tranquilita, me enojo. Entonces, muchas veces me pasa y que nos miramos, ¿viste? Como, qué carnaza, ¿no? Es como que, gracias a Dios, no nos juzgamos entre nosotros, y él siempre me lleva a la palabra. Y aunque muchas veces no me gusta que me lleve a la palabra, porque claro, salís con eso de cristianismo. No, pero siempre él me lleva a la palabra y es una gran ayuda, porque ahí me empiezo a dar cuenta acerca de que por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Entonces, ¿cómo es que vienen todas estas cosas? Hablo mucho del enojo porque me pasa muchas veces tener malas contestaciones, ¿no? Y por más de que tengo la mala contestación y enseguida me doy cuenta y pido disculpas, pero realmente lo dije. Y si yo lo dije y si salió de mi boca es porque estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, el darme cuenta de eso
de cómo es que viene, cómo es que aparece. No aparece de la noche a la mañana. Nosotros no vamos, plantamos, no sé, una semilla de pera, digamos. Plantamos el arbolito y al otro día no vamos a ir, ¡uy, pera! No vamos a encontrar eso. Sino de que lleva un tiempo. O sea que la semilla fue plantada, fue sembradita, o sea, fue plantada, fue regada y estuvo creciendo en nuestro interior. Y lo que me gustaba, porque fue confrontativo como para mí, porque digo, entonces, ¿qué estuve plantando? ¿Y qué estuve regando? Porque como que la regué para que saliera bien fructífero, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Y bueno, y me gustaba esta parte porque Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué es ocuparse de la carne? Es darle lugar a todo lo físico, digamos, dejarnos llevar por las emociones. Ahora nosotros junto con Cristo somos personas espirituales, entonces debemos ocuparnos de la cosa del espíritu. Entonces, cuando decía que por qué ocuparse de la carne es muerte, nos va a traer siempre muerte el ocuparse de la carne. Y el ocuparse del espíritu nos va a traer vida y paz. Entonces, obviamente no es para condenarlos, no es obviamente para decir, uy, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué semilla estuve plantando? ¿Y qué sigo regando? ¿No? Sino que es para traernos libertad. Porque esta palabra a mí le decía a mi esposo, uy, qué confrontativa estuvo la palabra. Pero es para animarlos, para que nos veamos a través de la palabra, que comprendamos que hay otra manera de funcionar. Entonces, lo que nosotros tengamos en nuestra mente es lo que se va a manifestar y es lo que va a salir, como era lo que yo decía. Nos podemos dar cuenta, ¿no?, de que hubo esa plantita, ¿no?, de que, no sé, lo pongo a mi esposo de ejemplo porque es lo que con más me enojo. No, lo pongo de él porque sé que no se va a enojar, ¿no? Pero, no sé, dejó agua en el piso, ¿no? Como algo normal que nos puede pasar a todo el mundo. Y es como que no se lo digo y entonces me empieza, ¿no?, a maquinar la mente. En vez de ir con un trapo y secarlo y decirle, no, amor, fíjate, y se acaba el asunto. Pero, ¿qué pasa? Si yo le doy lugar a la carne y empiezo a decir, y el otro día me acuerdo que dejó el papel donde no iba. Empiezo, ¿no? Y el darle lugar a esas cosas, porque estoy poniendo un ejemplo sencillo, ¿no? Pero cuando yo le empiezo a dar lugar a todas esas cosas, lo que va a producir es muerte, es cosecha que va a arder Troya, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a nuestra mente, tenemos una autoridad para sobrellevar los pensamientos. Cristo nos dio una autoridad sobre todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos autoridad para nuestros pensamientos. No somos seres irracionales que, pensamos y pensamos y pensamos. Realmente podemos frenar los pensamientos. Entonces, ocuparse de los frutos del Espíritu. Entonces, nuestra mente en la palabra va a traer lo que sabe traer, que es todo lo bueno. Nosotros debemos tener nuestra mente en la palabra constantemente, que eso es lo que nos va a llevar a las cosas buenas. Que acá que dice, porque ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y ocuparse del Espíritu qué significa? Ocuparnos del nuevo yo. Entonces, el ocuparnos del nuevo yo, ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos descubrimos en el nuevo yo? Por medio de la palabra. Los invito a que busquen Juan 6:63. Voy a ir más lento porque me parece que estoy yendo bastante acelerada, ¿no? Juan 6:63. Juan 6:63, Jesús dijo, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Gloria sea la palabra. Entonces ahí vemos otra palabra que dice, ocuparse de las cosas del espíritu, que es lo que te va a dar vida, y ocuparse de la carne nada aprovecha, trae muerte, trae destrucción, eso es lo que nos está hablando la palabra. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos, no hacernos el hábito más que nada, porque muchas veces nos distraemos con las cosas de este mundo, ¿no? Pero cada vez de que tengamos una dificultad, nosotros tomarnos una dosis de la palabra de Dios. Entonces, para cada situación hay una palabra de Dios
que está esperando dar fruto en tu vida. Y Dios no escondió en acertijos las cosas, porque muchas veces por años pensé de que la Biblia era súper complicada, el hallaréis, ¿no? Y yo pensaba de que era súper complicada y que tenías que tener, no sé, algo como súper sobrenatural para verlo. Tan errada no estaba, porque lo sobrenatural es el Espíritu Santo, ¿no? Pero no hay acertijos en la palabra. La palabra está ahí para que vos la leas y la puedas entender. Y lo maravilloso que tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que nos guía, que nos alumbra. ¿No les pasó de que leen una palabra y muchas veces la leyeron, la escucharon, pero cuando se sentaron a leerla, algo pasó en su interior? Es como, esto no lo vi antes. Y por ahí el que está al lado tuyo, lo vimos la semana pasada, ¿no? Pero en ese momento se hizo luz en vos. Y eso es lo que tiene que pasar con la palabra. Entonces, como Dios no escondió su palabra, sino que nos la dio a conocer por medio de la Biblia, entonces nosotros podemos ir a la palabra, tomarnos una dosis. Y algo que muchas veces pasamos, porque vivimos en un mundo de un sistema caído, es acerca de que por ahí pasamos por alguna enfermedad. Y voy a poner 2 ejemplos de que cómo tomarnos una dosis de la palabra de Dios. Muchas veces pasamos por enfermedades y también debilidades. Creo que más que nada muchas veces no pasamos por enfermedades, pero sí por debilidades. ¿No les pasa que llega la noche y están, me está matando el cuerpo, estoy cansado, tan solo de pensar en lo que voy a hacer mañana estoy cansado? Y empezamos a hablar de esa manera. Entonces nosotros podemos ir a la palabra de Dios, que Isaías 53:5 dice que por las llagas de Él soy sano, que el castigo fue sobre Él para que nosotros pudiéramos tener paz. Entonces, cuando yo voy a la palabra, me está dando la solución para la dificultad que estoy pasando. Entonces, eso es una dosis de la palabra de Dios. Entonces, como veníamos hablando, el agarrar la palabra de Dios, el meditarla, el escuchar lo que Dios me está hablando con ella para mi vida y tenerla en mi corazón. Eso es lo que va a brotar. Si nosotros nos tomamos una dosis de la palabra, eso es lo que va a salir. Y también pasar por dificultades, porque de eso sabemos mucho, ¿no? El pasar por dificultades, Santiago 5:13 dice, ¿alguno está en dificultades? Que ore. ¿Alguno está triste? Que cante alabanzas, dice. Es hermoso, porque te da la solución. Hay otra dosis de la palabra de Dios. Dice, ¿alguno está pasando dificultades? Que ore. ¿Y qué es lo que pasa cuando oramos? ¿No les pasa de que cuando estamos mal, estamos tristes o estamos pasando por una situación que nos está sofocando, es como que tenemos 0% de batería y cuando oramos nos enchufamos y no estamos 100%, ¿no? Porque cuando estamos conectados a la presencia de Dios, nos sentamos a hablar con Él, a agradecer, a orar por esa situación, Señor, porque sabemos que Él nos provisionó todo. Entonces el orar y agradecer por eso también nos lleva a cambiar nuestra mentalidad acerca de esa situación y la dificultad queda así. Porque la presencia de Dios y la palabra de Dios es inmensa a comparación de eso. Entonces, la palabra de Dios es nuestra fuente, de la cual nunca tenemos que dejar de beber. Es nuestra fuente por la cual nosotros nos alimentamos. Recordábamos de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, nosotros, cual sea la situación, debemos recurrir a la palabra. Y la palabra es nuestro piso firme, porque acá tenemos el piso, ¿no? Y la palabra de Dios es esto, es el piso. La palabra de Dios es el piso porque ya está hecho, ¿no? Esa es la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe son nuestros pies. Entonces, la palabra de Dios ya está hecha, está en el piso, ¿no? Al leer la palabra, ¿qué hace? Hace que yo actúe en fe. Entonces, la palabra de Dios es el piso firme y nuestros pasos son la fe a los que nos llevan a poder manifestar y ser transformados. Los invito a que vayamos a Romanos. Santiago 5:13. Romanos 12, vamos a leer versículo 1 y 2. Romanos 12, 1, 2. El 1 dice, por lo tanto, amados hermanos,
les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero la vez pasada habíamos hablado que dice para que nosotros lleguemos a comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esta es NTV, pero me gustó muchísimo la palabra comprobar. Amé esa definición y muchas veces he leído esa palabra, pero cuando lo daba al otro día Janina fue como, wow, para comprobar, para experimentar. Entonces la palabra de Dios no es para que esté ahí, sino para comprobar, para experimentar. Y el verso 2 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Entonces me gusta la palabra el ser transformados. O sea, que ya nos volvemos a ser iguales. Cuando algo es transformado, ya no se ve igual, porque fue transformado. Podemos decir esa transición, esa transformación que tenemos de chicos a adolescentes. Ya nos vemos para nada como éramos niños. Muchas veces se hacen irreconocibles. Gracias a Dios soy de esos porque no me veo como cuando era chiquita con cara de rata. Pero gracias a Dios esa transformación, ¿no? Ya es algo que no sigue estando como estaba. O sea que se transformó, dice, no conforméis a este siglo. La palabra griega que se traduce como conformar significa volcar en el molde. Y el volcar en el molde me hizo acordar cuando antes, hace muchos años, estaba de moda hacer los cositos de yeso como souvenir, hace mucho. y mi mamá me acuerdo de que, ponía el yeso en el molde. Entonces, ¿cómo iba a salir? Como de la forma que estaba en el molde. Entonces eso, conformarse. El yeso se conformó a la imagen del molde. Entonces también busqué otras definiciones acerca de conformar y es construir y formarse. Entonces me hacía acordar a una materia que no me gustaba, que era psicología, pero el Espíritu Santo me hizo recordar esa parte, ¿no? La psicología es aquello que le pone los nombres a las cosas que ya pasan, pero es un estudio y le ponen el nombre directamente. Pero me acordaba que en psicología dice de que el sujeto, la persona, es conformada por su medio ambiente, ¿no? Es conformada por lo que está rodeando. Lo que haya pasado a esa persona desde chico, desde el centro, el núcleo, que es la familia, es lo que va a convertirse cuando sea adulto. Entonces, cualquier tipo de pensamiento o personalidad dice que se debe a lo externo, como si fuera de que no podemos elegir, ¿no? Porque es solamente lo que nosotros vivimos alrededor. Entonces, eso es lo que este mundo te presenta. Ser acorde a lo que ves, ser acorde a lo que vivimos y a lo que nos rodea. Y me acordaba, ¿no? También de esto de que siempre hablo acerca del cólera, porque aunque no lo crean, mejoré mucho, gracias a Dios nomás, ¿no? Porque me pasaba mucho antes de que realmente me enojaba de una manera explosiva, ¿no? Y como que no era normal. Y yo me ponía a pensar eso, ¿por qué no es normal? O sea, no es normal de que me actúe así, ¿no? Porque a mí ya, si alguien se me burlaba, es que te espero afuera. Y yo digo, pero mirá lo que mido. Ahora me pongo a pensar, o sea, lo chiquitita que soy, y gracias a Dios nunca me dijeron, sí, te espero afuera también, porque no sé si me animaba, pero yo digo, ay, Señor, de las que me libraste, porque, o sea, siempre era eso de, ¿qué? Eso de prepotente, ¿no? Y me acuerdo, de que esa era una mentalidad que yo ya tenía, porque era conforme a lo que me habían formado directamente, o sea, a ser, digamos, estricta, ¿no? Entonces, a la hora de yo ser, ser vista en el mundo, ¿no? O sea, comportarme, no sabía cómo comportarme. Era como un animalito salvaje, ¿no? Y no sabía cómo reaccionar. Nunca había manejado mis sentimientos antes de tener este encuentro con Jesús. Y otro era de que mi mentalidad de pobreza. Entonces, gracias a Dios,
mis papás me dieron todo lo que pudieron y es una bendición porque estoy acá viva, ¿no? Pero realmente esa mentalidad de a mí que me falte siempre estaba. Y muchas veces sigue estando y debo renovar la mente en eso, ¿no? Pero eso fue conforme a lo que estaba a mi alrededor. A mí, yo le decía a mi esposo, le digo, a mí nunca se me hubiera ocurrido revocar mi pieza. Y digo, imagínate de que nunca se me hubiera ocurrido. Después, no sé a quién sí, a mi papá o a mis hermanos, no sé, la revocaron. Y nunca se me hubiera ocurrido pintarla. Porque estaba acostumbrada a eso y no me molestaba. Y nunca se me hubiera ocurrido comprar sábanas, o sea, comprar cosas esenciales. Nunca se me hubiera ocurrido ponerlo en prioridad. Pero esa era la mentalidad de pobreza que tenía debido a las circunstancias. Pero eso es lo que nosotros que creemos correcto, que es con lo que venimos directamente, en Cristo es totalmente transformado por medio de su palabra. Entonces, en lo que nosotros creemos que era normal y correcto, y que en parte es verdad, porque así como nosotros crecimos, es lo que vamos a hacer, pero no en Cristo. Entonces, como vemos de que de lo que nosotros nos alimentamos es lo que va a salir. Entonces, de lo que nosotros nos alimentamos va a nutrirnos o destruirnos. Entonces, me gusta porque la palabra nos dice en Romanos que dice, no imitemos y no nos conformemos con el sistema caído de este mundo, ¿no? No nos conformemos con eso. Y ponía el ejemplo del molde. Yo no tengo por qué vaciar mi yeso, mi persona, en el molde de este mundo. Si ahora yo tengo un molde nuevo. Y el versículo sigue, porque siempre esto es así. Cuando dicen, no hagan esto, la palabra te dice, mejor hace esto. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. En otro dice, renovar el espíritu de vuestra mente. Y sigue, dice, entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, así como nos decían, no imiten estas costumbres, no se amolden, sin embargo, sino de que podamos renovar nuestra mente a través de la palabra. Entonces, como hablábamos, somos nueva creación en Cristo. Entonces nosotros podemos volcar en el molde de la palabra. Si nosotros nos volcamos en el molde de la palabra, vamos a tener la imagen misma de Cristo. Eso es lo que va a salir si nosotros nos volcamos en el molde de la palabra. Entonces, en vez de ser conformado a este sistema, ser conformado en Él, en mi nuevo yo. Y es una nueva oportunidad que nosotros tenemos para cada circunstancia. Es una bendición. Realmente yo ahora le digo a mi esposo, le digo, no puedo creer que siempre pensemos en mejorar. Y él me miraba como, sí, qué bueno, como eso no era normal, pero para mí realmente no era normal. Le digo, no puedo creer que siempre piense en hacer cosas para la casa. El otro día publicaba un estado que puso un mantelito limpio y yo decía, wow, estaba tan feliz por ese mantel porque se veía lindo nomás, ¿no? Pero él siempre hay una oportunidad de ser transformado por la palabra de Dios. Entonces, mi tristeza puede ser transformada por la palabra de Dios. Mis dolencias pueden ser transformadas por la palabra de Dios. Mis carencias pueden ser transformadas por la palabra de Dios. Mi ánimo puede ser transformado por la palabra de Dios. Entonces, esta es una oportunidad que nosotros tenemos. Que ahora, como somos seres espirituales, nosotros fuimos vueltos a nacer. Tenemos un nuevo yo. Tenemos, como dice el libro, que es mi nuevo yo y el Espíritu Santo. Ahora tenemos un nuevo yo. Entonces debemos conocernos. Porque en el momento que nosotros nacemos de nuevo significa eso, un nacimiento. Entonces, al nacer, somos bebés espirituales. Entonces, por medio de la palabra, por medio de ese alimento, nosotros nos vamos convirtiendo en niños, nos vamos convirtiendo en adolescentes y en adultos espirituales, ¿no? Entonces, renovar no es que ponga un pensamiento arriba del otro. Y otro ejemplo que ponía acerca de la psicología, perdón que tomo lo calentito, era de que acerca de renovar la mente. Y que quiero dejar esto en claro para que podamos todos comprenderlo. Yo sé que la mayoría ya lo comprende, ¿no? Pero esta parte de renovar la mente, si nosotros se lo decimos a cualquier persona que se encuentra allá afuera, decimos renovar la mente, te van a decir que sí, que te entienden. Te van a decir, sí, yo renové la mente en esto.
Mi esposa me decía de que las personas, los personal trainers, ¿no? Y todo eso te dicen de que vos tenés que renovar tus pensamientos para poder alimentarte mejor, para hacer ejercicio, cambiar tus hábitos. Entonces, totalmente razonable, porque eso es lo que es renovar la mente. Pero cuando la palabra te habla de renovar la mente, no te está hablando de poner un pensamiento sobre otro. Porque muchas veces cuando nosotros vemos el renovar la mente del mundo físico, los pensamientos que antes estaban van a volver a surgir, porque no se fueron, están ahí. Pero el renovar la mente por medio de la palabra es un milagro sobrenatural, trae resultados sobrenaturales. Entonces, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es un organismo vivo. Y como todo organismo vivo, la palabra de Dios nace dentro de nosotros cuando nosotros le creímos y depositamos nuestra fe. Entonces, la palabra de Dios nace, se establece en nosotros, se alimenta, como por medio de la palabra, por medio de meditar en ella, crece y se reproduce. Crece y da frutos. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros. La palabra de Dios es sobrenatural y no quiero que perdamos de vista de que la palabra de Dios es sobrenatural. Por eso es que la palabra de Dios que es sembrada acá trae resultados en el exterior. Entonces, el renovar la palabra nos va a hacer de que nosotros seamos transformados. La transformación viene de su palabra. Entonces, la transformación viene de su palabra y nos lleva a actuar y a orar. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ocupar de la palabra, es lo que va a salir de nosotros. De lo que hay en nuestro corazón habla la boca, dice, ¿no? Entonces, de lo que hay en nosotros es lo que va a salir, como hablábamos en principio, de que son las cosas, malas que hay en nosotros que sembramos. Entonces, ahora el ocuparse de las cosas del Espíritu, de las cosas espirituales, que son lo que es verdaderamente real, que son las cosas que van a permanecer, aun cuando este mundo se acabe, se termine, la palabra es lo que va a permanecer y lo que va a seguir. Este mundo físico, este cuerpo mismo físico, esta mesa ya va a dejar de existir en algún momento. Cuando el mundo se acabe ya no va a existir nada, pero la palabra de Dios sí va a permanecer. Y es eso lo que nosotros debemos ir hacia ella y ocuparnos de ella. Entonces, nosotros tenemos autoridad sobre decidir lo que nosotros pensamos. Cuando venga un pensamiento malo, nos decimos, no, alto. O sea, voy en vez de este pensamiento que si yo veo que no me va a alcanzar para pagar, cualquier sea la boleta, cuando veo que no me alcanza para pagar y estoy contando la plata y veo que no me va a alcanzar, voy a declarar la palabra sobre ese pensamiento. Voy a decir de que Jesús pagó un precio muy alto para que nosotros podamos disfrutar de esa no se me fue la palabra. Provisión, gracias Michu, de esa provisión. Entonces nosotros podemos meditar en la palabra constantemente, podemos elegir los pensamientos que ponemos en nuestra mente. Entonces nosotros podemos decidir si van a ser semillas de bien o semillas de mal. Soy transformado mediante la renovación de la mente a través de la palabra. Cuando la palabra se establece en nuestra vida, es lo único fruto que va a dar, es lo único que va a salir. Y en algo que renovamos la mente, casi muchos, o sea, casi todos, ¿no? Es acerca de congregar. La palabra nos anima a congregarnos, ¿no? Y es algo de que hace muchos años a mí me daba igual si congregaba. O sea, si hay otra cosa mejor que hacer, me iba a hacer otra cosa. O sea, en mí no había una revelación de la importancia y la bendición que es congregar. Entonces yo no honraba ese momento. Pero nosotros el congregar, cuando nosotros empezamos a asistir, o sea, en mí ya no hay un pensamiento de para qué es lo que yo quiero hacer un domingo. Para mí el domingo en la mañana es congregar. Y no importa que se cambien los días, porque ahora que se cambiaron los días, no importa, lo hacemos un miércoles a las 7 de la mañana, voy a congregar. O sea, se transformó esa parte, gracias a Dios, de que a donde sea, pero vamos a congregar. Porque en esa parte se ha renovado la mente de que la importancia de congregar. Muchas veces me he sentido desanimada o me he sentido enferma o adolorida y he venido igual porque yo digo, bueno, allá me van a orar, allá voy a recibir. Y me acuerdo de que muchas veces me he visto tentada, en principio cuando empezaba a congregar, me veía tentada a faltar, ¿no? Y digo, bueno, no va a pasar nada si yo no voy. Y cuando me empezaba a sentir, viste, como esa palabra que venía de la importancia de congregar, bueno, sí voy. Y aunque iba media desganada,
wow, la palabra ese día me habló tanto, fue una transformación completa de que no, dije, esto es bueno, esto es lo que la palabra dice, compruebo que es lo bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Entonces, nosotros el congregarnos nos trae transformación por medio de la palabra. Gracias a Dios esto es una casa y una congregación donde la palabra abunda, donde la palabra es una bendición. Hasta en las canciones, hoy cantamos las canciones de la casa y es una bendición que cada palabra que ha sido sembrada en esta casa es palabra real, es el evangelio vivo. Entonces al ser vivo dijimos que crece, se manifiesta, se comprueba, se experimenta la palabra de Dios. Entonces, ya para terminar, los quiero animar a que podamos poner la verdadera atención, de inclinar nuestro oído, nuestro corazón hacia la palabra de Dios. Que cada vez que venga un pensamiento, porque van a venir, porque vivimos en un mundo de un sistema caído, donde todos son malas noticias, pero saber de que tenemos una decisión, una oportunidad de sembrar la palabra de Dios sobre toda circunstancia. Si nosotros sembramos la palabra de Dios sobre toda circunstancia, el fruto que va a dar va a ser totalmente abundante. Entonces yo los animo a meditar en la palabra y que comencemos a comprobar la palabra, porque la palabra se experimenta. Entonces yo había pensado en una canción, si me acompañan los músicos. Yo había pensado en una canción que habla acerca de esto, de que la palabra nos transformó. Y la canción es la de cuando te miro a ti, todo lo cambias, tú me cautivas y nada vuelve a ser igual. ¿Por qué? Porque su palabra me transformó. Entonces lo que yo era, ya no soy.